Buen día compañeros, profesora. A nosotros el grupo 11 nos corresponde hablar acerca de la reestructuración cognitiva y habilidades sociales. El grupo lo conformamos Susan, Kelly y mi persona Myron Carvajal. Inicialmente vamos a hacer un resumen general de lo que es reestructuración cognitiva y habilidades sociales. La primera se considera una terapia psicológica que nos permite moldear y cambiar para mejorar nuestros pensamientos y patrones de conducta en general. Y las habilidades sociales básicamente es la capacidad de sentirnos bien con nuestros pensamientos y sentimientos al expresarlos junto con otras personas, mediante la comunicación asertiva en las dos direcciones. Buenas tardes, profesora. Esa es mi parte de la exposición. A mí me tocó lo que es la reestructuración cognitiva. Voy a empezar diciendo que esto es un instrumento que persigue la modificación de creencias erróneas, de creencias irracionales que también se asocian a estados emocionales displacenteros. ¿Okay? Entonces, la reestructuración cognitiva es una herramienta de cambio de actitudes, de pensamiento. Ahora, fijémonos en esto, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que lleva al apellido cognitivo, se refiere a procesos mentales, procesos internos, tales como nuestra atención, nuestros recuerdos, el funcionamiento de la memoria a la hora de interpretar una determinada situación que estamos viviendo. Se puede hablar de reestructuración, pues implica introducir cambios, o sea, reestructurar pues aspectos de ese procesamiento de información, es decir, de esa interpretación de la realidad, eh, de tal manera que es lo que se quiere reestructurar, modificar, todo el aparato cognitivo, no, sino simplemente uno quiere cambiar, modificar aquellos procesos, aquella actividad errónea, aquellos pensamientos que son irracionales o interpretaciones erróneas de la realidad, que también se denominan irracionales porque no se basan en un proceso de análisis racional o razonado o justificado. ¿Ok? Por tanto se denomina irracional. Ahí más adelantico voy a ir hablando más detalladamente con el análisis de qué son exactamente estas creencias o pensamientos irracionales. ¿Ok? Digamos la utilidad o por qué está indicado utilizar esta técnica. Pues la respuesta lo tenemos en que nuestros estados emocionales están influidos por nuestra interpretación de la realidad. Por ejemplo, un estado emocional ansioso pues va a estar influido por cómo interpretamos una realidad como amenazante. Entonces, digamos, yo puedo tener pensamientos como que no voy a ser capaz de controlar esa situación, que no voy a saber qué va a pasar, que va a ir mal, que todo va a salir mal, que no voy a poder cambiar nada o que no voy a tener ninguna capacidad de control, y que eso va a ser así siempre por más que yo intente cambiar. ¿Ok? Pues evidentemente yo me sentiría ansioso de percibir esa realidad como amenazante. Pero en cambio, si yo modifico mi interpretación de dicha situación, y empiezo a pensar, bueno, qué bueno, pues, a lo mejor hoy no puedo cambiar esta situación, pero tal vez más adelante, sí lo logre. O si aprendo alguna herramienta nueva, voy a poder, cambiar la situación. Este, o si aprendo que no tengo que exigirme a mí misma lograr un cambio, o que incluso puede que me diga a mí misma que la situación no depende totalmente de mí, que solo es una parte. Ok, que entonces ya a la hora yo de enfrentarme a esa situación que me genera ansiedad, que me genera inquietud, si yo he modificado mis pensamientos, mi interpretación a la hora de estar en esa situación va a ser diferente, y pues muy posiblemente mi estado emocional cambie y sea un poco más aliviado, con menos tensión, con menos ansiedad,
con menos preocupación, etc. Ahora, hay que también tener en cuenta que la cognitividad se genera. Pueden ser por conceptos creados o apegados en la niñez y que incluso pueden ser patrones de conducta o de pensamiento adquiridos o importados, ¿verdad? Los conceptos que uno forma de lo que ve, de lo que siente y de la forma en la que uno se comporta ante lo que percibe, por tanto, reestructurar tal y como lo dice la palabra se refiere al cambio de visión, de forma y acción del comportamiento del ser humano ante la percepción. Ahora, esto es más que todo en medida en la que el ser humano pueda cambiar, ¿verdad? Los cambios funcionan así. En lo que uno pueda asimilar y mejorar esos conceptos y la forma en lo que uno percibe el mundo a su alrededor. Ahora, el primer paso que uno tiene que dar para iniciar, digamos, una reestructuración cognitiva es ya sea uno u otra persona, es que tenga el deseo, que tenga la conciencia de querer cambiar, de querer mejorar, o de aceptar que hay algo que cambiar, y aceptar cómo tiene que comportarse ante los diferentes eventos que se va a enfrentar en la vida. En este tipo de terapia, en la reestructuración cognitiva, lo que uno tiene que concentrarse en gran medida es en estudiar el comportamiento, los sesgos de creencias que tenga yo misma o una persona, un paciente que por ejemplo no pueda estar tratando, para encontrar en qué podemos aportar cambios en su forma de ver el mundo, para cambiar su percepción de lo que hay a su alrededor, de su vida diaria, de su día a día. Ahora, en la terapia de reestructuración cognitiva, esta tiene que ser realizada obviamente por un profesional, que por lo general se hace a nivel de psicología, y uno como psicólogo tiene que ir guiando al paciente a las formas en las que él pueda elegir qué cambios, y uno guiarlo a cómo hacer esos cambios en su vida. Un dato curioso es que en la terapia cognitiva se pueden intervenir desde lo que es la infancia, la niñez, hasta la adolescencia incluso, y la vida incluso adulta. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, con respecto al tema de habilidades sociales, ¿qué entendemos por esto? Hay diferentes definiciones de diferentes autores que abarcan muchas dimensiones de las habilidades sociales. Sin embargo, encontramos dos características principales. Son conductas propias de cada individuo, con aspectos observables, cognitivos, y no observables, que tal vez son más afectivos. Y por último, deben estar en consonancia con el contexto con el entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos saber adaptarnos cuando aplicar una habilidad u otra de acuerdo a nuestro conocimiento. En general tenemos tipos de habilidades sociales que tenemos que desarrollar. Las básicas, que son aquellas conductas generales que nos permiten interactuar y relacionarnos de una manera positiva, como escuchar, acentuar, sonreír, generar conversación, poder contestar amablemente. Y las habilidades sociales complejas, que son aquellas que requieren de un aprendizaje y adaptación a la situación y entorno. Es decir, a partir de las básicas sabemos cómo debemos interactuar en un ambiente u en otro con la misma habilidad social. Aquí ya entramos a hablar de lo que es empatía, asertividad, incluso la negociación de cómo interactuar con otras personas. Ahora bien, una consulta. ¿Cómo creen ustedes que sean las habilidades sociales? ¿Estas se hacen o se nace con la habilidad social? ¿Qué consideran? Muy bien, desde nuestra óptica creemos que aplica en los dos casos. ¿Por qué? Se traen y se desarrollan. ¿Por qué?
¿Por qué se traen? Porque están ligadas un poco a nuestro temperamento. Existe la teoría de los 4 temperamentos y esto dictará mucho la forma en que interactuemos con otras personas en diferentes medios. Cómo somos nosotros, cómo nos vamos a desenvolver, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a llegar a una conversación. Va a depender un poco de nuestro temperamento. Y se aprenden también porque tenemos un carácter. El carácter se va formando conforme a las experiencias. Entonces también las podemos ir aprendiendo debido a que se pueden adquirir destrezas a nuestros intereses y situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a nuestro entorno o a nuestra circunstancia puntual, vamos a poder desarrollar una habilidad u otra. Y si estamos carentes de alguna, podemos llevar algún curso, capacitarnos para expresarnos mejor, para poder desenvolvernos bien en una presentación o demás. ¿Qué se requiere básicamente? Se requiere aprender la técnica, aprender la habilidad social, aprender lo que queremos, practicarlo, ya sea solos, así, mediante un video, en una clase, con gente de confianza. Después desarrollarlo, interiorizarlo, saber qué nos hizo bien, ver de las prácticas que hicimos, qué pudimos mejorar. Y a partir de esto, valorar seguirlo desarrollando para ejecutarlo en los momentos en que nosotros consideramos los necesitamos o que nos enfrentamos. ¿Cuál es la importancia de estas habilidades sociales? Básicamente tenemos dos formas en que estas pueden generar trastornos o a partir de la habilidad social poder generar consecuencias. Entonces, si partimos de un problema es, por ejemplo, tener la falta de manejo de situaciones sociales, o sea, nos cuesta relacionarnos. ¿Qué nos empieza a generar esto? ¿Qué consecuencia nos empieza a dar esto? Nos empieza a dar rechazo social, aislamiento, nos cambia la forma de actuar, podríamos caer en acciones nocivas para nuestra salud, como el consumo de sustancias y demás. Nacemos de un problema de que nos cuesta relacionarnos y obtenemos una consecuencia. Ahora bien, puede ser de manera inversa, que tenemos una consecuencia, ¿verdad? Que es que tenemos una verdadera dificultad en cómo manejar las relaciones, aunque lo hacemos, interactuamos con las personas, pero realmente nos cuesta muchísimo. Y esto probablemente viene de un problema psicológico, de antes, de que se generó por otras circunstancias que nos limitan el desarrollo social, como puede ser una esquizofrenia, algún trastorno obsesivo compulsivo u otros. Entonces, partimos de áreas sociales y de áreas psicológicas. Esa es una razón importante por la cual entender la dimensión de la habilidad social en general. También tenemos un concepto general, ¿verdad? Tenemos que son las consecuencias de la conducta, ¿verdad? O sea, nosotros buscamos alcanzar la meta, ¿verdad? Buscar relacionarnos e interactuar, poder fomentar una relación con las personas, que seamos interactivos y que toda esta relación sea de una manera que nos genere satisfacción a nosotros. También podemos partir de la adecuación, que básicamente esto es un modo directo, sin ansiedad, de forma amenazante ni punitiva, de interactuar con las demás personas. También es respetándonos a nosotros mismos y a los demás, es decir, mediante la adecuación podemos adaptarnos al entorno porque tenemos una habilidad social desarrollada y podríamos interactuar con todos en diferentes circunstancias y explorar diferentes habilidades sociales. También tenemos algunos elementos importantes en las habilidades sociales. Es cómo nos expresamos, cómo nos movemos, cómo interactuamos, cómo modulamos la voz, cómo nos posicionamos y demás. Saber interactuar con atención, con empatía. Y también tenemos otros aspectos determinantes en esta interacción de estos elementos, que son los contextos o las personas. Entonces, yo soy una persona muy alegre que me comunico, sí, pero si estoy en un funeral no debería hacerlo, debería generar otro tipo de relaciones. Entonces, ese contexto y las personas, el estado de ánimo me obligan o me llevan y me orientan a que no debo ser tan alegre o expresar esa alegría, debo ser más de apoyo o demás. Entonces, eso es parte también de las habilidades sociales. Otro aspecto es cómo las clasificamos. Las podríamos clasificar de acuerdo a la edad. Vamos a desarrollar algunas habilidades de niños, de adolescentes, de adultos. El tipo, ¿verdad? Si es un tipo asertivo o más pausado o cómo tenemos que ser, si es un tipo de una habilidad básica, si es una habilidad compleja, el entorno, es decir, tenemos que adaptarnos y saber expresarnos de acuerdo a nuestro entorno y
por último, la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué habilidades debemos desarrollar en esa situación? Aunque podamos tener muy buenas habilidades en ciertos grupos, en otras podría ser que no. Entonces, tenemos que entender la situación y el entorno. Ahora, los modelos explicativos vienen de una inexistencia de una conducta social o de una existencia de una conducta social. ¿Qué quiere decir inexistencia? Que puede ser que en el transcurso de sus experiencias de vida hay un déficit conductual. Hubo poca exposición a grupos de pares, hubo poca exposición a centros educativos o a la formación educativa correcta y también a diferentes ambientes que nos permitan ir adaptando conceptos de cómo debemos interactuar en diferentes entornos, cuando soy locutor, cuando soy oyente, y todo esto son variables explicativas de ese proceso de modelo de déficit conductual. El otro, que es el de existencia, es un modelo de ansiedad condicionada y de cogniciones inadecuadas. La ansiedad condicionada a ciertos estímulos, cómo reacciono yo ante ciertos estímulos en diferentes circunstancias. Y el modelo de cogniciones inadecuadas es una evaluación errónea de estas circunstancias. Entonces, ¿qué tanto aprendimos nosotros a interpretar a otras personas, a interpretar el entorno, cuando estamos en riesgo, cuando estamos alegres, cuando estamos positivos, cuando debemos ser más mesurados y demás? Entonces, todos estos modelos explicativos vienen a lo largo de cómo nos vamos desarrollando estas habilidades de acuerdo a las exposiciones que vamos teniendo y a los estímulos que vamos desarrollando. Por último, vamos a desarrollar un Kahoot, donde vamos a ver una serie de preguntas. En este caso vienen preguntas de falso y verdadero, un ordene, como ordenarlas de primera, de segunda, de tercera, y tenemos que mover la pantalla. Y también tenemos preguntas de selección única, también tenemos algo que escribir, entonces tenemos que estar atentos ahí para cuando nos pregunte escribir en la pantalla. Y mucha suerte y que lo disfruten. Muchísimas gracias.